Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a Expresión Política. Hoy nos acompaña el diputado Andrés Lonton, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, diputado, por estar nuevamente con nosotros acá en Expresión Política. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, importante que nos visite justamente por todo lo que ha sucedido en el Congreso. Hay varios proyectos de ley, una agenda social bastante importante y también algunos conflictos internos con algunos diputados de otros partidos, ¿cierto? Que están como medios complicados porque votaron por proyectos de ley que después se desdicen, ¿cierto? Se arrepintieron, vamos a hablar de eso también, pero queremos también tratar la agenda No Más Abusos, que la presentaron junto con otros diputados de su bancada. Sí, la verdad es que bueno, la agenda No Más Abusos responde no solamente a lo que ha ocurrido en el país en el último tiempo, sino que a una demanda por parte de RN que viene haciendo eco hace un buen rato ya, pero que hoy día se traduce en varios proyectos de ley que vienen a solucionar temas de abuso de distintos organismos, abuso del Estado, abuso por parte de las empresas y abuso a los consumidores. La verdad es que gran parte de esta agenda responde también a las demandas sociales que hoy día están dentro de las prioridades más importantes de la gente, y en ese sentido yo creo que una de las prioridades importantes tiene que ver con los delitos de cuello y corbata, delitos de colusión, que no ha tenido reforma importante en el último tiempo. Recordemos que el año pasado se modificó la ley respecto a la negociación incompatible, abuso cohecho entre privados, se subieron las penas, pero se dejó fuera los delitos de cuello y corbata, y nosotros proponemos algo bien claro, que es que si bien las penas hoy día son altas, llegan a 5 años, nosotros proponemos, perdón, a 10 años, nosotros proponemos que cuando existe un agravante que tiene que ver con que se afecten los servicios básicos o medicamentos o de transporte, que son elementos que afectan a gran parte de la población y generalmente a las personas más vulnerables. Lo vimos a propósito de los medicamentos, el caso de los pollos, etcétera. El caso confort, los pañales, incluso hasta la comida de perro. Incluso hasta la comida de perro. Entonces, nosotros decimos en esos casos en que se afecta un bien público tan importante y que afecta a tanta gente, que efectivamente la pena sea de 10 años. Es decir, que pueda llegar al máximo de la pena cuando existen esos agravantes. Eso es algo bien concreto, bien claro, que la pena sea la más grave, sea la más alta cuando se refiera a estos casos. Y por otro lado también proponemos que los delitos del mercado bursátil, en este caso cuando se tiene información privilegiada, que hoy día tiene una sanción muy baja, irrisoria a veces, y que en definitiva termina con clases de éticas como ya hemos conocido, y cuando tiene que ver con algo tan importante como son los recursos de todos los chilenos. Claro. Recordemos que los fondos por la jubilación se transan en el mercado bursátil. Entonces en ese caso nosotros decimos, cuando los delitos se cometan en ese ámbito y tiene que ver con información privilegiada, que la pena también pueda llegar al máximo como los delitos de colusión y tenga también una pena de 10 años. Claro, y eso es lo que ha afectado también un poco esta crisis social, ¿cierto?, donde la gente está reclamando, en este caso, esos derechos. Y respecto a lo mismo, diputado, el impacto económico ha afectado bastante a nuestro país desde que comenzó esto el 18 de octubre. Hemos visto en varias notas de prensa, incluso lo ha dicho el ministro de Economía, estamos mal económicamente en este país. Ustedes están pidiendo una sesión especial para analizar esta situación y cómo podemos arreglar un poco la economía de Chile, ¿es así? Sí, porque la verdad es que, a ver, después de todas las manifestaciones, las pacíficas, con las cuales se evidenció claramente el malestar y la desigualdad en muchos ámbitos, algunos de los puntos que hemos tocado acá, ¿sí? Pero también estuvo el lado feo de la película, que fue la destrucción, el vandalismo, el saqueo, la delincuencia, que lamentablemente golpeó fuertemente sobre todo al comercio, a las pequeñas y medianas empresas, a muchas personas que están viendo las consecuencias ahora de quedar sin trabajo y en los próximos meses, sobre todo en una época en que Chile vive, gran parte, sobre todo esta región, vive el turismo, que va a experimentar bajas importantes, y eso obviamente afectó a gente vulnerable, gente que también estaba luchando porque se cambiaran ciertas cosas y que al final se vieron perjudicados. Por lo tanto, hay una agenda importante del gobierno que tiene que ver con inyección de recursos, con mayor capitalización con el Banco Central, también para que haya mayor capacidad de préstamo, importantes recursos a Corfo, a Cercotec, pero también creemos que es importante que aquella agenda
se viabilice y se tenga un catastro de lo que está pasando por región. Claro. Es decir, comuna por comuna tengamos claridad a cuántas personas han afectado, a cuántas personas va a seguir afectando y en definitiva cómo va a ser el gobierno para implementar toda esta agenda que viene con una reactivación económica importante, y por eso que pedimos esta sesión especial que ojalá se desarrolle entre la próxima semana o la subsiguiente, porque la próxima creo que está el tema de los fiscales, que ojalá venga el fiscal nacional Jorge Abbott. Pero creo que es importante para el país escuchar del ministro de Hacienda, del ministro de Economía y del ministro y de la ministra del Trabajo, en este caso, cuáles son las medidas que se van a tomar, en definitiva, para darle una sensación o darle mayor tranquilidad a la gente que hoy día no lo está pasando bien y que además está siendo afectada por toda esta crisis que además está repercutiendo en la economía del país. Claro, esto sabemos que hay comunas que tienen mayor impacto de vandalismo, como Valparaíso, Quilpué, por ejemplo, San Antonio, pero ¿esto va a afectar igual a todas las comunas o a todas las regiones del país económicamente, independiente que algunas tengan más vandalismo que otras y que tengan necesidad de más recursos para la reconstrucción, por ejemplo? La verdad es que sí, porque el fenómeno económico, de detrimento económico, está afectando a todo el país. Lo vimos con el IMASEC, cómo cayó, la inflación que se viene, y lo que se traduce en el desempleo galopante que va a experimentar Chile con una baja tasa de crecimiento el próximo año, que ya se está hablando entre un 0,5 y un 1,5, que es muy bajo. Entonces, esto afecta a todos por igual, incluso a aquellos que no se les destruyó el comercio, porque en ellos va a repercutir que va a haber menos dinero circulando, por lo tanto va a entrar menos gente a un restaurante, para ir a comprar algo al comercio, etcétera. Entonces, la verdad es que a todos va a afectar esto en mayor o menor medida. Sabemos que va a ser bastante austera, ¿cierto? La gente no va a poder comprar la reserva de los hoteles incluso ya van a experimentar una importante baja en Año Nuevo y en verano. Claro, sobre todo en el borde costero acá de la región de Valparaíso. Diputado, nos vamos a ir a un breve corte comercial. Al regreso vamos a seguir tratando otros temas que dice relación con esta agenda social y con la región de Valparaíso. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Me gusta ir a explorar. Me gusta ir a descubrir. Me gusta ir a crear. Me gusta ir a compartir. Cuando niñas y niños asisten diariamente al jardín infantil, viven experiencias que impactarán positivamente en su desarrollo y futuro. Inscribe a tu hijo o hija en los jardines infantiles de la Junji y deja que experimente junto a nosotros la aventura de crecer. En el servicio militar luchamos las batallas más importantes. Nosotros ya luchamos nuestras batallas y ahora te toca a ti. Elige el servicio militar, inscríbete y postula como voluntario, porque la batalla más importante es servir a mi país. Chile en Marcha, Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. Es positivo saber un nuevo truco. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH, porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso acá en Expresión Política. Estamos conversando con el diputado Andrés Longton y justamente, bueno, usted como abogado también sabe del tema. En este último tiempo el fiscal nacional Jorge Abbott ha aparecido, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Todos le están preguntando por la acusación de algunos diputados y algunos personeros de gobierno respecto a que los fiscales no se han presentado en comisarías o en situaciones donde hay vandalismo, porque se supone que es el trabajo de los fiscales, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hay un asesinato o hay un accidente, el fiscal tiene que ir para levantar el cuerpo, en este caso si es que hay un muerto, es así, ¿no? Es así, mira, lo que nosotros pedimos, no pedimos que estén los fiscales en el sitio del suceso cada vez que se comete un delito, pero sí necesitamos que haya un lineamiento claro respecto a la persecución penal y criminal que está ejerciendo el Ministerio Público en este caso, y eso nos ha faltado. Nos ha faltado ver a los fiscales no solamente en terreno, sino que también públicamente. Recordemos que es una institución que le tiene que responder a todos los chilenos, que está financiada con recursos públicos, autónoma, está bien, autónoma, pero nosotros, mira, ¿y qué denota que han tenido una falta de protagonismo importante? Cuando le dan la salida alternativa a más de 16 personas que habían sido sorprendidos en saqueo y que después, acto seguido,
ante muchos personeros que salieron increpando esta situación, el Ministerio Público dice: nos equivocamos porque no conversamos con la parte querellante y no delineamos cuál es la estrategia que vamos a seguir en este caso. Entonces eso habla de que falta comunicación, cuando uno ve que en otros casos la verdad es que el protagonismo de los fiscales es bastante amplio, cuando hay otros temas o actos de connotación pública. Entonces a uno también le extraña la falta de protagonismo y de visualización que han tenido los fiscales precisamente para explicar por qué las salidas alternativas son tan recurrentes como han sido hasta ahora en delitos tan graves como, bueno, los saqueos y en definitiva todo lo que ha afectado al comercio y a las personas. Claro, ¿y cree usted, diputado, que la presencia de los fiscales podría también contrarrestar la presencia de las personas de los derechos humanos? No, yo creo que son cosas totalmente distintas, son dos organismos autónomos que cumplen funciones separadas. Uno es persecución del delito previamente tal y el NIH es levantar la información para llevar a los tribunales pertinentes todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Yo creo que son organismos autónomos y que obviamente cumplen funciones distintas. ¿Y cuál es la visión o la respuesta de los fiscales? ¿Será que les falta personal a lo mejor para trabajar? Porque también escuchamos al fiscal nacional que dice que ese no es el trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público. Entonces, sí, a ver, yo creo que falta personal no hay. Es súper simple lo que pide la gente. En definitiva estamos pidiendo también la autoridad que se explicite cuál es la política de persecución penal que está ejerciendo el Ministerio Público respecto de estos delitos de alta connotación pública y que además se suma a la Ley de Seguridad del Estado que agrava las penas para algunos delitos. ¿Cuál ha sido la coordinación que se tiene con los querellantes? ¿Por qué están pidiendo salidas alternativas? ¿Cuál es la prueba que se ha recabado? Porque hasta el día de hoy, y creo que lo que tiene más inquieto aparte del país es respecto a los responsables de las quemas del metro, esta quema que todos concordamos que fue bastante organizada, que lo más probable es que haya un grupo detrás de esto, y la verdad es que tenemos poca información. Recién vemos algunos detenidos, pero la ciudadanía también quiere y demanda que los responsables aparezcan lo más rápido posible, y en ese sentido necesitamos también un rol mucho más protagónico del que le ha faltado, yo creo, al Ministerio Público. Claro, y ustedes están solicitando la presencia del fiscal nacional. Sí, un grupo de diputados me tocó también firmar la solicitud. Ojalá que el fiscal Jorge Abbott, el fiscal nacional, pueda ir al Congreso y explicarnos un poco la situación. Han habido muchos controles de detención, eso no tenemos ninguna duda, pero queremos saber qué se está haciendo respecto a esos controles de detención, cómo se está abordando precisamente aquello, sobre todo considerando que nosotros aprobamos una ley y que esperemos que en el Senado salga prontamente, que viene a subir las penas en algunos delitos de tanta connotación que han salido últimamente, como los de saqueo, las barricadas, el lanzamiento de elementos contundentes, etcétera, todo a propósito de manifestaciones no pacíficas, sino que aquellos que se aprovechan de ellas para cometer delitos. Así es. Diputado, vamos a hablar ahora de la rebaja del sueldo. Es un tema que se comentó mucho tiempo antes de este estallido social. Sin embargo, no llegaban a acuerdos, algunos decían que estaban de acuerdo, otros que no. Sin embargo, ahora parece que todos están en la misma línea por la presión de la gente. No sé cuál es su pensamiento respecto al tema, cómo fue su participación ahí en la votación. Sí, bueno, yo del año pasado que manifesté mi voto a favor de la rebaja de la edad parlamentaria, cuando se puso sobre tabla un proyecto de resolución al respecto. Yo no tengo ningún problema, sin perjuicio que el contenido quizás podría discrepar, pero sí, efectivamente, yo ya había manifestado mi actitud favorable respecto a que se pudiera rebajar. Ahora, obviamente, que tiene un tema de mayor urgencia, precisamente porque, además de ser las demandas más solicitadas por la gente, efectivamente, creo que tiene que haber una política nacional respecto a cómo se determinan los altos sueldos del Estado, no solamente los parlamentarios, sino que también ministros, subsecretarios, intendentes, etcétera. Yo creo que, y ahí, obviamente, la decisión del Congreso la decisión que tomamos me parece adecuada, de la Cámara de Diputados, respecto a que sea un organismo externo que determine esto. No podemos nosotros mismos determinarnos cuánto ganamos, porque no tiene que haber un criterio. ¿Y quién toma esa decisión finalmente? Porque una cosa es que ustedes aprueben el hecho de que se rebaje el sueldo, pero ¿quién toma la decisión cuánto también? Claro, está la discusión con el Banco Central, que era una alternativa viable, que el Banco Central, que es un organismo autónomo, pudiera
determinar de acuerdo a parámetros que me imagino que ellos tienen bastante claro respecto a cuánto sería la dieta de un parlamentario y también de las altas autoridades del Estado. Se está hablando también de un organismo externo, autónomo, que pueda funcionar especialmente para este caso, pero a mí lo que me parece relevante es que esto se haga de forma independiente y de forma seria, y para eso obviamente hay que poner todo el espectro y todas las cartas sobre la mesa, no solamente los diputados y los senadores, sino que también otras personas que reciben altos sueldos. Nosotros, muchos se nos ha dicho... Como las empresas estatales, por ejemplo. Como las empresas estatales, el Banco claro. Estado también. Mira, son altos... Codelco, que son sueldos que quizás no son tan visibles porque no están en primera línea, pero la verdad es que son más de... El otro día salía 1.000, 2.000, sin contar los honorarios. Son mucho más altos a veces que los mismos parlamentarios, los ministros. Mucho más alto, sí. y además muchas veces se contratan honorarios que tienen sueldos también mucho más altos que los parlamentarios o que otras autoridades. Entonces, está bien, está el foco sobre nosotros y no tengo ningún problema que haya una rebaja en el sueldo de los parlamentarios, y también nosotros votamos para que haya se pueda también rebajar el tema de las asignaciones, que haya una reingeniería de las asignaciones, para que haya un uso mucho más eficiente y un control mayor del que existe ahora, pero creemos que hay que analizarlo en su globalidad, de forma seria, con un organismo externo, y que si bien va a haber una rebaja, creo que no podemos determinarlo nosotros mismos, claro, sin perjuicio de que va a haber un 50% que va a operar inmediatamente. De hecho, esto se va a ir al Senado, pero yo creo que también es importante decirlo, que conjuntamente con la rebaja de los sueldos también hay que, de acto seguido, deberíamos regular el financiamiento de las campañas políticas. Porque el financiamiento de las campañas políticas es un tema. Hoy día, lamentablemente, el que tiene pocos recursos tiene pocas opciones de poder salir electo, claro, y tiene que endeudarse de forma importante. Y es un tema que se toca poco. Sí. Y resulta que el que tiene más recursos tiene más posibilidades que claro, por lo con tanto, poca no hay deuda, una igualdad de y después recibe claramente caso el sueldo, pero eso es algo que tiene que regularse, porque si tú en definitiva permites que la política al final tengan acceso solamente los que tienen, en perjuicio de los que quieren tener una posibilidad pero no tienen para abarcar un territorio tan grande para hacer una campaña, la verdad es que hay pocas posibilidades de recambio. A pesar que gracias al binominal salieron varios con el 1%. Y eso también lo vamos a regular, y eso es un tema importante que se anunció ayer respecto a la rebaja del número parlamentario. Y también respecto al límite para poder ser electo, un proyecto que estamos viendo en la Comisión de Gobierno y que es muy interesante porque establecemos un límite para que no puedan ser electos personas que tengan abajo de un determinado porcentaje, porque creemos que hoy día la crisis de representación tiene que ver con aquellos que salen con muy poca votación, representan a muy poca gente y por lo tanto tienen menor responsabilidad frente al electorado. Así es, vamos a tratar ese tema también y otros luego de esta breve pausa. Ustedes sigan con nosotros, ya volvemos. Es positivo saber la materia de la prueba. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH, porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Siempre que estoy viajando por Chile, me toca encontrarme con lugares que llevan encerrados mucho tiempo. Y no quisiera encontrarme con un ratón de cola larga. ¿Cómo le va, don Lalo? Panchito. ¿Lo pillé trabajando, oiga? Permiso, ¿ah? Hasta la camisa le quedó cochina. Ventila por al menos 30 minutos todos los lugares cerrados. Mantén el exterior de las casas y bodegas libres de malezas y cachureos. Siempre elige campings autorizados. Camina solo por senderos habilitados. Todo sea por un verano más sano. Más información en minsal.cl o llama a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir ahí en nuestra sintonía. Seguimos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, tratando justamente esta agenda social, estos proyectos de ley, ley antisaqueo. Es parte de lo que propuso también el presidente de la República con la ley antiencapuchado y todo eso para evitar también estos vandalismos, ¿cierto? Tema de vandalismo. Pero por ahí supimos que hubo 2 diputados, no sé si hubo más en realidad, usted me va a decir, Boric y Jackson, que votaron a favor de legislar esta ley, pero después dicen que en realidad lo pensaron bien y se equivocaron. ¿Se puede equivocar tanto un parlamentario o es mejor leer de qué se va a tratar esta agenda, esta ley, este proyecto de ley? Mira, a ver,
primero referirme al proyecto. Yo creo que, y es un poco respondiendo a lo que dice la ciudadanía dice, oye, que sacan rápido este proyecto y que se demoran para lo otro. Esta semana hemos sacado rápidamente muchos proyectos. Esta ley antisaqueo es una ley de bien corta y bien fácil, no fácil, pero de despacho relativamente fácil respecto sobre todo a su contenido, porque tenía que ver con subir las penas y delimitar bien las conductas, porque tenemos un código que es de 1874 y la verdad es que los desórdenes públicos estaban muy mal definidos, no describían bien todos los tipos de conducta que podían incorporarse o podían suceder a propósito de desórdenes públicos. Aclarado eso, y respecto a tu pregunta de que se puede votar a favor y puede arrepentirse, a ver, uno en la vida se puede equivocar en muchas cosas, pero yo creo que aquí el tema es otro, es la ambivalencia con que a algunos le ha costado condenar la violencia en todo su frente. Y tiene que ver con eso, desde que partió este conflicto, algunos catalogaron de desobediencia civil, y creo que un par de algunos de los dos involucrados también lo señaló. Entonces, cuando a ti te cuesta el fondo condenar la violencia en todos sus ámbitos y eres tan ambivalente cuando un día lo condenas pero otro día digo que me arrepiento porque no puedo condenar las barricadas, cuando las barricadas es una forma de coartar la libertad de las personas, y el que baila pasa una forma denigrante y humillante también que tienen que vivir las personas para poder circular libremente por la ciudad, es decir, garantías constitucionales que están establecidas y que están siendo violentadas. Entonces, la verdad es que a mí me cuesta entender de que alguien diga, mira, ¿sabéis que nos arrepentimos porque quizás los saqueos no deberíamos condenarlos o no deberíamos sancionarlos tan duros como lo estamos sancionando? A mí me parece que es una conducta que lamentablemente llama a mayor violencia, porque cuando uno ve que sus autoridades políticas no son incapaces de condenar con claridad lo que está ocurriendo en el país con respecto a la violencia, separando las cosas de las manifestaciones sociales muy legítimas, la verdad es que nos encontramos en el peor de los mundos, porque uno esperaría de su autoridad que, independiente de lo que digan las redes sociales, independiente de que digan los grupos más extremos, porque aquí lamentablemente hemos caído en la tónica que cada uno le habla a su electorado. Sí. Cada uno le habla a su nicho, entonces eso yo creo que está mal. Yo creo que tú tienes que, cuando hay violencia en todo su frente hay que condenarlo. Viene la autoridad, viene de un civil, entonces hay poca claridad, creo yo, en ese tema, y diputado, creo que claramente es una señal inequívoca, sobre todo para las personas que hoy día están en la tónica de generar violencia en las calles, cuando uno ve que su autoridad política es dudosa respecto a condenar o no, o aprobar o no un proyecto tan importante como este. ¿Esta ley antisaqueo incluye, por ejemplo, sanciones a distintas formas de protestar? Así, sí, o sea, más que protestar de violencia, cuando en un contexto... Pero solo violencia, no protesta. Violencia, sí. No. Porque, o sea, bueno, una cosa es marchar y la otra es protestar, sí, ¿sabes? Claro, claro. Mira, es que a raíz de desórdenes públicos tú puedas ejerzas violencia en distintos ámbitos. Entre ellos es el saqueo, las barricadas, el lanzamiento de objetos contundentes, etcétera. Distintas formas de violencia, y también distingue si actúas solo o actúas camuflado en un grupo organizado o no organizado para poder saquear, por ejemplo, un supermercado. Entonces, hay algunos que dicen que el usar un pañuelo, por ejemplo, que sería como de la ley anti-encapuchado, es para protegerse de las lacrimógenas que lanza Carabineros. Claro, ese proyecto está en el Senado, todavía no llega a la Cámara de Diputados y no es parte de este proyecto de ley. Pero lo que yo tengo entendido que la ley anti-encapuchado, o el proyecto de ley más bien, tiene que ver con todas aquellas personas que, a propósito de ejercer actos violentos, no en una marcha pacífica, sino que atentar contra la autoridad o ocultar su rostro para poder saquear un local, etcétera, van a tener algún tipo de sanción o agravante. No sé, no tengo el proyecto porque el proyecto está en el Senado, pero tiene que ver con eso, no tiene que ver con algo pacífico, que uno esté que una persona esté encapuchada, pero que se vean las cámaras de seguridad, por ejemplo, que está marchando, que se está protegiendo, es diferente a ver a alguien que esté saqueando encapuchado. Y tapa, absolutamente, son cosas distintas. Si tú estás marchando pacíficamente y tienes una capucha, no hay ningún problema en eso. O sea, uno puede ejercer la forma de manifestarse de distintas formas. También por otros motivos, porque de repente tienen miedo de que los sancionen en el trabajo o algo así, me imagino, ¿no? Claro, puede tener distintas razones, o quizá el motivo de la marcha era ir encapuchado, no sé, estoy inventando, pero eso no tiene una sanción de por sí, no debería tenerla y no la va a tener.
Yo creo que aquí no hay que confundir las cosas. Entonces, cuando nosotros subimos las penas en este tipo de delitos, tiene que ver porque hoy día las salidas alternativas tienen que ver con las bajas penas. Hoy día esto llegaba a los 541 días, el tema de los órdenes públicos. Entonces, claramente, ante las bajas condenas, el tribunal, la fiscalía proponía salidas alternativas. Nosotros subimos las penas hasta 5 años y 1 día. Obviamente, el contexto es importante, el criterio del juez y obviamente cómo se está ejerciendo esta violencia son distintos componentes que van a determinar las agravantes o no para poder determinar el día de mañana una condena, pero no es que se sancione a alguien que esté marchando tranquilamente por la calle, eso no está en ninguna parte del proyecto y lamentablemente algunos, porque lo entiendan así, están absolutamente equivocados. Sabemos que hay algunos proyectos de ley que siempre se ha dicho que tienen letras chicas, pero para eso, claro, se discute, pero se leen los proyectos. Me imagino que los diputados cuando se presentan y van a conversar ya vamos a discutir esto, me imagino que tienen que leer todo el proyecto de ley de principio a fin para saber de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a votar finalmente, ¿no? Así es. Y es parte del trabajo que tienen. Sí, así es. El Congreso, para resumirlo un poco, pasa primero por las comisiones que le integran 13 diputados. Después esa comisión puede pasar o no a otra comisión. Muchas veces no pasa porque es la comisión especialista la que tiene que preocuparse y no hay otras comisiones que o tengan materias a propósito de ese proyecto. Pasa a la sala y en la sala obviamente que la obligación de cada uno de nosotros tenemos una pantalla, tenemos los proyectos, los podemos estudiar antes, hay minutas, o sea, hay material de sobra para poder estudiar los proyectos y adentrarse y sobre todo conocer el contenido. O sea, uno vota, es la mínima responsabilidad que tiene un parlamentario es votar conociendo el contenido y las implicancias que puede tener aprobar o no una ley, pero yo creo que en estas cosas hay que dejar de lado el cálculo político. Uno a veces tiene que votar por cosas que quizás pueden ser impopulares para el sector de ellos en este caso, pero tiene que hacerse responsable porque uno es una autoridad y tiene que ejercer una posición de liderazgo. Y en este caso la violencia es algo que tenemos que condenar de todos los frentes, sin miramiento, sin relativizar. Entonces, las expresiones inequívocas que a veces se dan en redes sociales, uno tiene que hacerse cargo, pero también tomarlo en su justa medida y siempre poniendo las convicciones por delante. Perfecto. Queremos agradecer, diputado, que haya estado nuevamente con nosotros acá en Expresión Política. Lo dejamos cordialmente invitado para que regrese las veces que quiera para seguir tratando estos temas de la ley, de la agenda social que ha propuesto el presidente Sebastián Piñera y ver también cómo se va a solucionar en parte el área económica de nuestro país para que no caiga más de lo que estamos. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Gracias a ti, un abrazo. Gracias. Ustedes también sigan en nuestra sintonía. Hasta pronto. Ya. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión.